Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo. Es unos minutos solamente de comunión de la palabra de Dios, de oración juntos. Me alegra saber que ustedes están pendientes y que mantenemos una audiencia que retransmite o envía el link de este mensaje para que otras personas lo puedan ver. Esto es como un pasabocas en la mitad de la semana para estudiar o para leer o para tratar de explicar un poco lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces esta noche vamos a tomarnos este tiempo. Los bendigo a todos y doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por sus oraciones y por su apoyo espiritual, económico, emocional. Gracias. Que Dios los guarde y los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración sencilla pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría y la gracia y la capacidad para compartir esto que está escrito en su palabra. Padre amado, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por este tiempo, por cada miércoles en que nos reunimos, Señor, para oír, para ver, para escuchar. Gracias por cada amigo y cada hermano. Algunos comparten con nosotros exactamente a las 7 de la noche. Otros lo hacen más tarde mientras llegan de su trabajo, mientras descansan o al otro día o días después. Pero gracias por el deseo que ellos tienen todos los días de escuchar tu palabra y de ser edificados. Tómanos esta noche y enséñanos, te lo rogamos. Danos la gracia, la sabiduría para poder entender lo que tienes para nosotros. Oro, Señor, por los necesitados. Oro por los que están enfermos. Oro ahora, Señor, por aquellos que están atravesando por circunstancias difíciles en su hogar, en su familia. Señor, oro por aquellos que están en depresión, que ni siquiera saben qué tienen, que sienten muchas cosas y al mismo tiempo no sienten nada, que no quieren levantarse de la cama. Señor, que no quieren salir a la calle, que han estado en un estado complicado y difícil y que su familia sufre y no entienden qué es lo que pasa. Pero tú eres Dios y no hay más y nosotros creemos a tu palabra y tu palabra nos dice a nosotros que todo lo que pidiéramos en tu nombre, oh Cristo, al Padre, Él lo hará. Por eso te pedimos esta noche de una manera especial que tu gloria, tu gracia se extienda sobre cada uno de los que ven y escuchan este programa y sobre la familia de mis hermanos. Seguramente muchos no nos ven, pero ellos están atribulados sabiendo las circunstancias en que están sus hijos, su hogar, su casa. Tu palabra dice, no es necesario que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sanado. Y tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y lo que se hizo en el tiempo de nuestro amado Señor Jesús también será hecho esta noche por tu palabra. Lo creo, lo declaro. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Voy a invitarlos a que miren su Biblia. Mire su Biblia en el capítulo 10 de la segunda epístola a los Corintios. San Pablo escribiendo a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Allí hay un titulito que dice Pablo defiende su ministerio. Algunos hermanos de la iglesia de Corinto, algunos creyentes, habían estado hablando acerca de él y le decían que cuando él escribía cartas era muy fuerte, confrontaba muy fuerte, pero cuando estaba presencialmente era muy débil. Entonces, la censura y la crítica y el malestar que tenían contra Pablo, él les da una respuesta y dentro de esa respuesta, escuchen lo que dice, versículos 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, Pablo les está diciendo, yo no tengo que pelear con ustedes, ni gritarlos, ni maltratarlos, ni tomar un revólver o un fusil para aclarar o para decir cosas, porque yo no utilizo esas armas que son carnales, pues nosotros no militamos en la carne. Somos militantes del Espíritu. Dice así, yo utilizo armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Siempre hemos dicho que los cristianos vivimos en una guerra permanente. Hay batallas y batallas que tenemos que pelear y en una guerra permanente. Tenemos una batalla contra la inmoralidad, contra una sociedad inmoral, contra un país, contra un gobierno corrupto, unos dirigentes inmorales, frente a una juventud que ha ido perdiendo los principios y los valores, que han ido desmoronándose frente a la inmoralidad, la perversión sexual. Terrible todo lo que está pasando. El aborto como una arma estratégica de Satanás para liberar a los jóvenes, a los hombres y mujeres de la responsabilidad de la procreación y darle rienda suelta a su libertad sexual. Tenemos una batalla permanente contra la violencia que destruye vidas, que asesina jóvenes, que perturba niños, que los asesina. El feminicidio, por ejemplo. Tenemos una lucha permanente contra eso. De jóvenes muertos con los famosos falsos positivos de un lado o del otro, o la violencia guerrillera o la violencia paramilitar, la violencia del narcotráfico. Además de la perturbación del narcotráfico, vendiendo droga en los colegios y en las escuelas, oramos por eso. Hablamos con los muchachos jóvenes y con los niños en la escuela dominical. Eso es una guerra que tenemos. Tratamos de enseñar desde la iglesia el respeto a Dios y el respeto al esposo, a la esposa, al hogar, a la casa. Tratamos de inculcar valores que promuevan la vida, el respeto por la dignidad humana, el respeto por los ancianos, el respeto por los mayores. Porque no estamos de acuerdo con la muerte, venga de donde venga. Sea muerte por el Estado o sea muerte por todos estos grupos de izquierda, violentos, guerrilleros, etcétera, etcétera. Tenemos también una guerra, que es una guerra, una batalla y guerra permanente contra la crisis económica. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Y no es una crisis económica solamente del país, es una crisis económica que agobia al mundo, que por años y por años, incluso casi por más de 100 años, no había el mundo llegado a tal condición. Producto de la pandemia, producto de las guerras y ahora con esta guerra entre Rusia y Ucrania. Una pelea todos los días, nuestros hermanos en Cristo y nosotros mismos trabajando, laborando para tratar de aportar al país, porque los cristianos aportamos al país con nuestro trabajo, con nuestra inteligencia, el obrero raso, el ingeniero, el arquitecto, el abogado, el médico, el odontólogo, el agente de policía, el soldado, todos aportamos al país. Desde el que vende el tinto en la calle hasta el que trabaja en la planta de liofilización. Todos aportamos. Aportamos nuestra capacidad, aportamos nuestra inteligencia, aportamos el talento humano, que es lo más importante. Luchamos contra esta crisis económica ahorrando cuando se puede y procurando consumir menos para no caer en el vacío del consumismo, que lo único que está haciendo es afectando el medio ambiente. No es sino ver los montones y montones de plástico, no es sino ver por televisión y todas las personas que sufren por el calentamiento global y la manera como la tierra gime por su redención. El fenómeno del niño, de la niña. Terrible todo esto. Es una batalla diaria. Y es que cuando pienso en eso, pienso también que lo que la Biblia dice,
que tenemos también un enemigo con el cual batallamos y estamos en una guerra permanente. Y que usted que me oye por primera vez seguramente no lo entenderá porque usted no puede entender lo que es espiritual si usted no es espiritual. La Biblia dice que estas cosas solamente la entienden los espirituales, pero tenemos un tremendo enemigo llamado Satanás. Que el apóstol Pedro en la primera epístola, en el capítulo 5, versículo 8, lo define claramente como nuestro adversario. Escuchen lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Escuche, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esa es una expresión del apóstol Pedro en la primera carta. Y dije unas semanas atrás que Pedro lo decía porque Pedro tenía la experiencia de saber que el mismo Señor Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Pedro sorprendido, el Señor también le dice: pero yo he pedido al Padre, oraré al Padre, o rogaré al Padre para que te guarde. Pedro sabía que era eso. Pedro sabía que era esta batalla desde el momento en que declaró, dijo: Señor, yo moriré a tu lado, yo haré por ti lo que sea, pero termina negándolo y llorando amargamente. Pedro sabía lo que significaba el ataque de Satanás. Pedro sabía, conocía a Judas, cómo Judas vendió a su maestro y cómo Satanás entró en Judas y lo vendió, lo traicionó, lo vendió. Pero San Juan, cuando trata, hablando del Señor Jesús, cuando trata de escribir este asunto en San Juan capítulo 10, versículo 10, si Pedro dice que tengamos que velar y ser sobrios porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ya el Señor Jesús lo define todavía mucho más claro escribiendo San Juan. San Juan 10:10, escuchen lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cada que yo leo este versículo y lo puedo repetir, se lo repito a los creyentes de la iglesia. Porque ellos piensan que es un juego. Y el texto literalmente dice el ladrón, y está hablando de Satanás. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Esa es una batalla que tenemos permanente. Nosotros los pastores o los que estamos al frente de congregaciones o los que tenemos de alguna manera un mediano liderazgo espiritual. Tenemos una lucha permanente contra el diablo. Porque Satanás vino para hurtar la felicidad, la paz, la sana convivencia. Eso fue lo que vino a hacer. Satanás es feliz cuando usted es infeliz. Y él es infeliz cuando usted es feliz. Y el único que produce la verdadera felicidad es Cristo, que nos trajo a nosotros esperanza. Satanás vino para matar la paz. Vino para hurtar, como dije, la sana convivencia. Sorprendente que 3, 4 amigos estén departiendo tranquilos en una comida, y terminen matándose. Es increíble que el Día de la Madre sea el día en que más muertos hay en Colombia. Cuando se supone que todo el mundo está sentado, que la mamá que está allí como un relicario, terminen asesinándose sus propios hermanos y sus propios familiares. Porque es que eso es lo que Satanás vino a hacer, a hurtar, a matar, a robar la sana convivencia, a matar la esperanza. ¿Cuántos desesperanzados hay en la calle? Desesperanzados. Porque han confiado en hombres y les han fallado. Porque han confiado en mujeres y les han fallado. Porque han esperado lo mejor de sus hijos, pero sus hijos los han traicionado, ni siquiera los han reconocido. Cuando tienen alguna facultad no son capaces de soportarlos y de ayudarlos, sino que tranquilamente los tiran a la calle. Es terrible esto. Los llevan a un hospital y los dejan allá y nunca más vuelven por ellos. ¿Han visto eso?
Mientras que el papá y la mamá los sostuvieron, los mantuvieron toda la vida, cuando ellos pueden, los dejan tirados en un hospital, y el hospital buscando un lugar, un ancianato, un lugar donde los reciban o los recojan. Eso es lo que hace Satanás. Tanta gente perdía la esperanza por los políticos. Mire, ahora mismo estamos nosotros a punto de elegir presidente. Y muy seguramente muchos van a cometer el error de pensar que como han venido por tantos años en esta situación, aparece un redentor, un Mesías, que lo que va a hacer es peor que lo que había. Ya tenemos un ejemplo claro en Venezuela, Nicaragua, todos estos países. Pero son jóvenes desesperanzados, obreros desesperanzados porque sus gobiernos no les han cumplido y ellos piensan que toda opción que aparece es mejor que la que tienen. Escuché a un hombre en Montería hace días que me dijo, es que como venimos mal y vamos a tomar la decisión de votar por la izquierda, porque bien mal que venimos, pues que nos hunda del todo o que nos saque adelante. Imagine la esperanza que tiene ese hombre. Desesperanzados. Satanás está listo para destruir la vida física. ¿No ven los drogadictos en la calle o los borrachos tirados? Para destruir la vida física. ¿No les ve el rostro? Cerca del lugar donde yo vivo, vi un joven que se veía normal. No lo veía con sus libros, bien presentado, bien vestido. Y empezó a consumir droga. Y de repente cualquier día lo vi en el parque, una vez y dos veces. Hace pocos días le vi el rostro, la cara, y no hay ninguna semejanza entre el que yo conocí hace 2 años y el que está ahora. Sus ojos hundidos, su rostro, se nota la amargura, el desespero que tiene cuando camina, mirando hacia todo lado, como si alguien lo persiguiera. Su forma de vestir. Pero ni siquiera pienso en la forma de vestir, pues cada cual vista como quiera. Pero es las marcas que están en el rostro, su rostro ha cambiado. Eso hace Satanás, destruir la vida física. Destruir la vida espiritual. Destruir la vida espiritual. Qué difícil es que la gente crea ahora. Sucede como el capítulo 18 de San Lucas, cuando el Señor refiere la parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando este juez dice, yo no respeto a Dios ni a hombre, y no sea que esta mujer me sea molesta y cualquier día venga y entonces tome otra decisión. Esta sociedad y este mundo está así. Así está. Ya se ha perdido el respeto por la fe, el respeto por Dios. No sé si recuerdan ustedes el respeto que había por la iglesia, e incluso por los sacerdotes, por los líderes, por los pastores. Ahora no. Pues tantos unos como otros han fallado y la gente ha perdido la fe en ellos. ¿Han oído esta expresión también? Perdonen que me incluya ahí. Uno no sabe si un policía le genera seguridad o le genera inseguridad. Ya uno no sabe. Porque hay tanta corrupción que ellos mismos los han encontrado. Ya a uno no le genera seguridad un sacerdote. Enviar el hijo a la iglesia con un sacerdote es medio complicado, con toda la violación de los niños y todo el escándalo que hay en el mundo. Y no estoy hablando solamente de los sacerdotes, también hay pastores que se han desfasado y han caído en todo este tipo de cosas. Lastimosamente. Ese es un papel tremendo de Satanás, destruir la vida espiritual. Ahora la gente no cree en Dios, no creen en su palabra, se mofan de Dios. Dicen, si Dios existe, entonces, ¿por qué tal cosa? Y hay otra cosa que Satanás está aquí clarito, la Biblia lo enseña. Crea usted o no en la Biblia, escúcheme simplemente por escucharme y luego tome las conclusiones que quiera para arrancar la vida eterna. Porque como él perdió su vida eterna, él lo que quiere es arrastrar a todos a la condición de él mismo.
a la condición de él mismo. Y cuando San Pablo escribe aquí, él lo que nos está diciendo a nosotros es que hay armas para pelear esta guerra contra nuestro enemigo. Y que estas armas pues no son carnales. O no son de este mundo, más bien digámosla. No es un fusil. No es un tanque o una tanqueta. No es un revólver, no es una ametralladora. Hay otras armas que la gente no las entiende, que mucha gente no las conoce, pero los que las conocemos sabemos que dan resultado. Él dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra carne responde emocionalmente con ira, con violencia, con venganza. Eso es. Pero hay unas armas de nuestra milicia que no son carnales. Y él dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la oración, vuelvo a referirme, estoy tomando este asunto de la Biblia. Y la oración es nuestra arma favorita. Siempre hemos enseñado que en el cristianismo o los cristianos tenemos 3 armas que son muy poderosas. El nombre de Jesús, la sangre de Cristo y definitivamente la oración. Hemos dicho también que el ayuno, hay varias, pero mencionemos esto así. Y yo quiero un poco resolver el asunto pensando y tomando esto de la guerra y de las batallas. Un poco hablando del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Nosotros, cuando vimos a Pablo, lo vimos haciendo unas comparaciones extraordinarias de lo que es la vida cristiana, porque él compara la vida del cristiano como un atleta, por ejemplo. Compara la vida del cristiano como un soldado. Compara la vida del cristiano como un obrero, como un atleta que corre una maratón. Déjenme mencionar esto. Cuando él escribe a Timoteo, para decirle que se esfuercen en la segunda epístola, en el capítulo 2, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y mire lo que le dice. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Entonces lo relaciona con un soldado. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice también, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea que uno podría ser, San Pablo compara eso, la vida cristiana, el cristiano como un soldado que tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer y no enredarse en los negocios de la vida porque su papel es ser soldado. O en un atleta que tiene que luchar legítimamente, que no puede saltarse la cuerda o atravesarse por un lado para ganar la carrera. Y él dice después, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces compara también la vida de un cristiano con un labrador que tiene que abrir los surcos, poner la semilla, regar, cuidar, cortar, podar para poder recoger. Y cuando él escribe la carta a los Efesios, nos habla de la armadura, nos habla de una armadura que tenemos que tener para poder enfrentar estas circunstancias complicadísimas que estamos viviendo y para poder enfrentar a nuestro adversario, a nuestro enemigo, al ladrón, al que viene para hurtar, matar y destruir, a Satanás. Escuchen lo que dice Efesios capítulo 6 del versículo 10, 11, 12 y 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí oyen eso? Es decir, Pablo prepara a la iglesia de Éfeso y nos prepara a nosotros entendiendo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, pero que nosotros tenemos que tener una armadura. Porque si de hecho vamos a pelear una batalla, nosotros no podemos ir sin armas y sin protección. Yo veo a los policías aquí en la calle normalmente con chalecos antibalas que protegen las partes vitales de su cuerpo. Veo algunos con sus cascos que protegen su cabeza. Y él hace toda una descripción en este capítulo sobre eso. Porque no se puede ir al campo de batalla sin las armas, sin la protección, sin el cuidado. Y es la razón por la cual los ejércitos hacen trincheras y tienen avanzada y tienen todo esto y tienen armas y tienen drones y tienen aviones. Eso es así. Y Pablo nos prepara a nosotros para enfrentar esta gran batalla. Y él dice cómo debemos estar, él habla cómo, pero llega al versículo 18. Y habla de la oración como un arma estratégica, poderosa, para la destrucción de fortalezas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice que orando en todo tiempo, con oración y súplica. Mire cómo repite eso, orando en todo tiempo, y entonces da el modelo de la oración. Dice, con oración y súplica en el Espíritu, porque no es un arma carnal, es un arma espiritual. Es un arma para la destrucción de fortalezas satánicas y diabólicas. Entonces, esa es nuestra arma favorita. Y esa es nuestra arma favorita, la oración, porque es que cuando uno lee la Biblia desde el Antiguo Testamento, observa que los hombres que oraron vieron la gloria de Dios. Tuvieron tremendas victorias con armas no convencionales. Así las llamarían en este tiempo, armas no convencionales. ¿Cuáles son las armas no convencionales? Aquellas que salen del marco de referencia de lo que está escrito o de la que la legislación de guerra dice. Estas no son convencionales. Y sorpréndase, existen armas en la Biblia no convencionales. La oración es una muestra de esa arma convencional. Y yo veo siempre, yo he leído la Biblia desde niño y he estudiado la Biblia desde niño, la conozco, creo conocerla, pues cada vez aprendo más y digo que la conozco menos, pero por lo menos la he leído muchas veces. Yo no sé si ustedes se acuerdan o los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento tuvieron tremendas victorias donde las armas carnales no podían hacer absolutamente nada. No es sino leer, por ejemplo, yo me acuerdo un coro cuando era niño que me enseñaban en la escuela dominical. Y hoy quiero mencionar eso a ustedes. Cuando hablaban decía, Elías oró, y el fuego cayó, y el fuego cayó. Yo siempre quise entender eso. Elías orando para que descendiera fuego del cielo. ¿Se acuerdan de esa historia bíblica? Elías y los profetas de Baal. Aproximadamente 400 profetas de Baal que declaran una guerra o una batalla a Elías, este hombre de Dios. Eso está por allá en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Declaran una batalla aquel día. Porque Acab había convocado a todos los hijos de Israel y los reunió frente al monte Carmelo. Y entonces vinieron. Y tenían que tomar una decisión y probar realmente
¿Cuál era el Dios? ¿Qué Dios era el que iba a responder frente a esto? Y dice la Biblia, yo no puedo leer todo porque no me alcanza el tiempo, que entonces colocaron un sacrificio como en aquel tiempo, esperando cuál Dios respondía para saber cuál era el Dios verdadero. Pusieron un sacrificio, hicieron lo que hacían siempre, y entonces los sacerdotes de Baal empezaron a pedir que descendiera fuego, porque había una convocatoria de Elías. Si el Dios de ustedes es Dios de verdad, pídanle que descienda fuego y consuma el holocausto. Y si el mío es Dios de verdad, entonces el que descienda fuego. Y así fue. Dice el texto bíblico, léanlo allá ustedes esta noche o mañana o estos días, que empezó la gran batalla y los sacerdotes de Baal empezaron a clamar al Dios de ellos, y 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y 4 horas, y no pasaba nada. Y empezaron, dice que Elías se burlaba de ellos porque no tenían respuesta. Y decía dice que se zanjaban, se cortaban la piel, las manos, seguramente el rostro, y empezaban a botar sangre a ver si el Dios se compadecía de ellos. Y no descendió fuego. Y después de todo esto que pasa toda la tarde, entonces llega el momento de Elías. Y entonces se enfrenta al holocausto y pide que le echen agua 12 veces más y cercan el holocausto de piedra y mojen todo lo que estaba allí, con la certeza de que Dios iba a responder. Y este es un arma no convencional. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, yo tengo, para no leerlo todo, luego ustedes lo pueden leer en su casa, en el versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y entonces oró y dijo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, versículo 38, escuchen, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Pablo dice que aunque cuando está en la carne, no pelea con las armas de la carne, sino con armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y aquí hay una muestra, Elías. Déjenme mencionarles otro que me llama a mí poderosamente la atención. No sé si se acuerdan de Josué. El día que Josué fue a enfrentar una tremenda batalla, una tremenda guerra, estaba en guerra con los amorreos. Y aquella batalla se estaba haciendo muy fuerte, a punto de perder en un principio, y luego en esta lucha llega un momento que no sabe qué hacer. Y cuando uno no sabe qué hacer, ¿sabe qué tiene que hacer? Orar. Escuché a alguien que dijo, cuando uno no sabe qué hacer, no hace nada. Pues qué equivocado está el que dijo esto. Cuando uno no sabe qué hacer, ahí es cuando tiene que orar. Angie, léame Josué capítulo 10, ¿sí? Del versículo 13. A ver, léame Josué 10, desde el 11 hasta el 13. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en el que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer?
y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y escuchen esto, dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Tenía razón mi profesora de escuela dominical cuando me enseñaba esa canción. Oró Josué y el sol se paró. Esa es un arma no convencional. Esa es un arma espiritual que permite derrotar al enemigo con la ayuda de Dios sin intervención de nuestra carne. Esto les quiero decir esta noche. Dios ha puesto esto en mi corazón. Hablar sobre esto. Yo no sé en qué circunstancias o frente a qué está luchando. No sé si esa demanda que usted hizo no le salió. Ese abogado que colocó le robó la plata o se amangualó con el otro y usted perdió la plata. Usted perdió su casa, su finca. No sé qué negocio hizo, en qué se enredó. Y usted está pensando en matar, en destruir, en romper, en dañar. Vea qué sencillo. Lo que Dios le está diciendo esta noche es que frente a esto, no utilice un arma convencional, no utilice un arma carnal, utilice un arma espiritual, porque las armas espirituales son para destrucción de fortalezas. Y no sé cuánto tiempo tengo, pero solamente les dejo Daniel capítulo 6. Daniel ora. Y el Señor cerró la boca de los leones, ¿se acuerdan? Que fue echado al foso de los leones. Y el rey desesperado llega al otro día para decir, Daniel, mi muy amado, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué? Y dice, no se preocupe, rey. El Señor cerró la boca de los leones. No sé si usted está peleando con leones que tienen sus fauces abiertas para destruirlo. El Señor tiene el poder para cerrar la boca de los leones. El rey le preguntó, ¿tu Dios te ha podido librar? Y él le dijo, el Dios al que yo sirvo, cerró la boca de los leones. Y aquel día, el rey ordenó que todo el pueblo reverenciara al Dios de Daniel. Miren una cosa. Y déjenme terminar con esto. Satanás hará todo lo que esté a su mano para evitar que usted ore. Satanás hará todo, pondrá la distracción, pondrá el dinero, pondrá todo lo que usted quiera para evitar que usted ore. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que esa es el arma secreta más poderosa que tiene un cristiano. ¿Saben qué es lo triste de todo esto? Es que Satanás gana más batallas que las que pierde. Porque nosotros terminamos usando nuestras armas carnales, pero no usamos las armas espirituales. Termino con este versículo y debo decir lo que la Biblia dice aquí. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero San Juan, cuando escribe la primera epístola en el capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Ah, qué maravilloso eso! Declárese esta noche vencedor. No se acueste, no se duerma más bien, porque usted puede orar hasta acostado. No se duerma hasta que usted no haya usado hoy el arma espiritual secreta de la oración para la destrucción de esa fortaleza que usted quiere destruir, que le está torpedeando, dañando su vida, robándole su felicidad, hurtándole el gozo, robándole la esperanza
y matándole la vida. Tenemos armas poderosas, pero no las usamos. Y San Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios, vosotros los habéis vencido, porque el mayor es el que está en mí, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Estoy orando por ustedes, sigo orando por ustedes. Nos vemos el domingo, 9 de la mañana, Iglesia Cristiana Misionera del Sol. Dios nos dará, les dará la victoria. Lo declaro en el nombre del Señor. Lo que sea, no hay fortaleza, no hay imperio que se resista a las armas espirituales que tenemos, porque son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Señor, gracias por este tiempo. Que tu palabra nos bendiga, nos ilumine y nos guíe, porque nosotros somos tuyos y tú eres nuestro Señor y la victoria es nuestra. Gracias, Padre. Ayúdanos para utilizar estas armas para gloria tuya, bendición nuestra en Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Que Dios los guarde. Domingo 9 de la mañana y próximo miércoles 7 de la noche. Que descansen. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.